Padre Celestial, te doy gracias, Señor, y pongo este seminario en tus manos, Padre. Te pido, por favor, que cada persona que esté aquí, Señor, salga sana de esta hora, salga sana, Señor, y pueda ser usada por ti. Te pido, por favor, que bendigas a cada uno de tus hijos que vienen hoy, Señor, buscándote, buscando tu ayuda, Señor. Gracias por tu misericordia y porque nos dejas conocerte y nos dejas estar junto a ti, cerca de ti, donde hay puras cosas buenas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús ponemos este seminario en tus manos. Amén y amén. 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 Bueno, pues ya vamos nosotros Amén. en nuestra parte séptima. Se ha pasado, la verdad es que bastante rápido todas estas semanas y ya nos quedan un par de semanas más para completar este seminario que más bien yo espero que haya sido como un taller y bueno, más bien de mucha edificación para cada uno de ustedes. Amén. Vamos a ver, la semana pasada comenzamos hablando acerca de las marcas y de las grietas que eran más comunes en el ser humano, ¿recuerdan? Y habíamos dicho que entre ellas estaban el rechazo, la culpa, la inseguridad y el resentimiento. La semana pasada hablamos sobre el rechazo y hoy vamos a ver lo que es la culpa, la inseguridad y el resentimiento. Recordando lo que habíamos dicho la semana pasada, el rechazo es una marca, una grieta causada por la falta de afecto, la falta de atención y la falta de un cuidado a una persona, especialmente cuando somos niños. Y esta marca evita que las personas tengan relaciones sanas, relaciones armoniosas con otras personas y terminan teniendo, pues, tipo relaciones tóxicas. Las personas también con esta marca dijimos que necesitaban mucha oración porque era una marca difícil de quitar del corazón, difícil de sanar y debemos ser pacientes y tolerantes con ellos, ¿ok? La solución era la cruz, o es la cruz. Y la cruz es el símbolo de la aceptación de Dios. A pesar de que nosotros merecemos el rechazo del Señor por todas nuestras rebeliones, por no aceptarlo como nuestro rey, por no obedecerlo en la vida, por eso es que nos encontramos con conflictos. Pero a pesar de que el Señor debía rechazarnos por eso, al contrario, Él nos acepta y cuando nosotros llegamos a la cruz, Él sana, tiene el poder para sanar esta marca del rechazo, ¿ok? Ahora, hoy vamos a hablar acerca de la culpa y de las otras dos marcas. La culpa, cuando hablamos de la culpa, ya habíamos mencionado anteriormente y recuerdo que era que no nos referíamos a culpa de cuando cometemos algún pecado, de cuando cometemos algo malo, ese que es culpa más bien como remordimiento, que sentimos mal porque hicimos algo malo y lo sabíamos, ¿no? No, esta culpa es más bien una culpa que se genera especialmente en la edad temprana por escuchar comentarios tales como no sirves para nada, eres una inútil, todo lo arruinas, no lo haces bien, eh, comentarios de este tipo. Probablemente alguna vez hubo un error por nuestra parte, pero este tipo de comentarios se solían escuchar constantemente a pesar de que ya no tuviéramos la culpa de nada, ¿ok? ¿Y qué hace esta marca? Que esta marca nos hace vivir con una falta de perdón a nosotros mismos y nos hace sentir realmente que no servimos para nada, que somos personas inútiles, ¿no? Ahora, lo que hace esta marca también es hacer que las personas tengan miedo de hacer algo mal. ¿Por qué? Porque no quieren críticas, no quieren que las gentes les digan que han hecho algo mal, tienen miedo a hacer el ridículo en frente de las personas. Y eso los lleva a un extremo de ser perfeccionistas, ¿ok? Y el perfeccionismo, pues entonces van a estar poniendo atención en detalles pequeños que a lo mejor ni siquiera son tan importantes, pero van a querer que todo se haga a la perfección para que nadie los culpe, obviamente, para que nadie les diga que están haciendo algo mal. Ujú. Y como nadie es perfecto, ¿cuál es el problema con el perfeccionismo? Que siempre vamos a encontrar un frijol en el arroz, ¿verdad? Y eso quiere decir que en todo lo que hagamos, pues a lo mejor va a haber un punto negro.
pero eso es lo que va a derrumbar a estas personas. Cuando algo les salga mal, van a decir, ya ves, tenía razón, no sirvo para esto, ya me salió mal, y se van a poner en depresión, se van a sentir mal, van a seguir con esa falta de perdón hacia ellos mismos por algo que no salió bien, ¿verdad? Ahora, quiero que piensen, si hay en su familia o ustedes mismas tienen esta marca. Son personas que generalmente no aceptan ni la corrección ni la crítica. Cuando uno los corrige o los trata de ayudar, se ponen a la defensiva. No, no, yo estoy bien y no quieren escuchar corrección. Por lo tanto, discuten y contienden cuando reciben estas sugerencias o estas instrucciones. No quieren aceptarla y pues no progresan, porque no corrigen lo que están haciendo mal de alguna manera y no pueden madurar, especialmente en el terreno espiritual. Y el progreso implica cometer errores, porque nadie nace sabiendo. Pónganse a pensar en un niño pequeño. Los niños no nacen sabiendo caminar, ¿verdad? Aprenden poco a poco, día con día, pero para aprender a caminar necesitan caerse. No hay un solo niño que no se caiga cuando está aprendiendo a caminar, ¿verdad? Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros a veces vamos a cometer errores porque estamos aprendiendo, ¿ok? Pero estas personas no están dispuestas a equivocarse, no están dispuestas a cometer errores y cuando cometen algún error se autocritican, se, pues ellos mismos se atacan. Son rígidas y son orgullosas estas personas. No son sensibles ante los demás y viven en negación para no ser corregidos porque tienen miedo a mostrar sus errores y a que alguien los siga criticando y que le sigan diciendo, ya ves, no sirves para nada o eres un inútil. O también podría ser en el contexto de las familias que alguien pueda decir, es que no eres buena madre, no eres buena esposa, no eres buena hija, no haces bien tu trabajo, etcétera, ¿ok? Y por lo tanto, estas personas se sienten lastimadas por esta marca de la culpa, ¿ok? Pero ¿cuál es la solución? Otra vez vamos a regresar una y otra vez al amor del Señor a la cruz, ¿ok? Tenemos que entender primero que nada y aceptar que se tiene esta marca. Cuando uno se da cuenta que tiene este problema es cuando podemos pedir ayuda. No podemos estar negando la situación. Y cuando nos damos cuenta que tenemos esta marca o si hay alguien que tiene esta marca cerca de nosotros mismos no debemos dejarnos influenciar por ella y debemos ayudar a otras personas con comentarios afirmativos, con comentarios de aceptación, ¿ok? Porque en realidad la persona no es el error de la situación. Si sucedió un error, si algo no salió mal, en realidad a lo mejor no fue culpa de ellas de verdad. Ujú. Debemos aprender a aceptar que Dios ya nos acogió aún siendo imperfectos. El amor de Dios nos recibió, Él no nos rechazó, no siendo perfectos. Debemos comprender que Dios no nos rechazó, Él no nos juzgó ni nos condenó cuando llegamos a Cristo. También debemos tener fe en que Cristo es quien trabaja en nosotros día con día para perfeccionarnos por medio de su Espíritu Santo. Ahora, una cosa es que Él nos acepta tal y como somos, con todos nuestros errores y con todos nuestros defectos, pero también es verdad que nos ama tanto que no nos va a dejar así, ¿verdad? Sino que cada día nos va a ir enseñando y vamos a ir aprendiendo. Y sí, quizá vamos a cometer errores en el camino, pero es porque estamos aprendiendo, es porque queremos, ¿ok? Y cada vez que caigan en algún error, que cometan algún error, piensen en estos niños que aprenden a caminar, ¿ok? Y Cristo no los va a rechazar. Acuérdense que cuando nosotros nos entregamos a Jesús, le entregamos nuestra vida, Él nunca nos va a rechazar, Él nunca nos va a abandonar, ¿ok? Colosenses 1:21-22 dice así, en otro tiempo ustedes, por sus actitudes malas, por sus actitudes y malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprensibles delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Amén. Entonces nosotros, a pesar de que éramos imperfectos,
fuimos recibidos por el Señor. Qué amor tan grande nos ha dado Dios. Y aquí lo dice, ¿para qué? Porque para presentarnos ante Él, ahora sí que intachables e irreprensibles. Él nos va a ir haciendo perfectos, ¿ok? Filipenses 3:12 dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Amén. Pero vamos a poner cuidado en algo importante. No es lo mismo cometer errores, no es lo mismo caer en el camino que pecar deliberadamente. Cuando yo llego con Jesús no puedo tener la mentalidad, bueno, yo puedo pecar al fin que Dios me perdona todo ya. No. Una cosa es cometer errores por ignorancia, porque la situación nos forzó algo y estábamos en pánico. Y otra cosa es estar pecando deliberadamente, saber que Dios no quiere que hagamos algo y seguimos insistiendo en hacer eso. Son dos cosas diferentes, ¿ok? Entonces, una persona con esta marca tiene que aprender a que es normal cometer errores, ajá, a que está bien para Dios que uno cometa errores, no pasa nada y no se deben autoculpar, sino al contrario, cometieron un error y realmente con el Señor y que no les importe lo que diga la gente acerca de ellos, sino solamente lo que Dios dice acerca de ellos. Así es como van a ir superando esa marca de la culpa. Ahora vamos a pasar a la inseguridad. La inseguridad es una marca que es provocada por la carencia de palabras afectivas de afirmación y aprobación dentro de la crianza o en alguna relación, haciendo que las personas tengan miedo de intentar algo. Esto se parece un poquito a la culpa, pero la reacción de las personas es un poco diferente, ¿ok? Usualmente, este tipo de personas tienen muchos talentos y muchas aptitudes, muchas habilidades, ¿ok? Y las características de esta marca son que la persona también, como la culpa, tiene muy baja autoestima y tiene muy baja autovaloración. Pero esta persona tiene miedo de involucrarse en algo por considerarse incompetente y entonces deja de ser productiva. Tiene tantos talentos, tiene tantas habilidades, pero no las demuestra, no las pone en práctica porque siente que es incompetente. Y entonces tiene una predisposición a que no, todo va a salir mal, no, no va a funcionar, no, mejor no lo hago, no, no, no. Y entonces no intentan cosas nuevas, son personas que no asumen liderazgos, se mantienen alejadas de las responsabilidades y el trabajo en equipo o de situaciones de compañerismo. Y cuando tienen dudas, estas les confirman que no son capaces de hacer algo y tampoco tienen confianza en sí mismas. Ujú. Son personas con mucho miedo, personas que se quedan al margen de las cosas por miedo, creen que no pueden. Ahora sí que eh, no tienen la talla para hacer algo. Pero aquí quiero que recuerden que Moisés tuvo este problema, Moisés mismo, fíjense, no sé si conozcan la historia de Moisés con sus detalles, pero cuando Moisés vivía en Egipto, él fue criado por egipcios. Un día él vio a un egipcio tratando mal a un hebreo y entonces él por defender al hebreo mató al egipcio, lo enterró, creyó que nadie lo había visto. Y después, un día, cuando vio a dos hebreos peleando entre ellos, Moisés les dijo, ¿cómo están peleando ustedes entre hermanos? No sean así. Y entonces los hebreos le dijeron, bueno, ¿y a ti qué te importa? Bueno, yo estoy parafraseando. ¿Y a ti qué? Tú, nadie te ha nombrado juez entre nosotros, entonces no te metas en esto. ¿O acaso nos vas a matar como mataste al egipcio? Y ahí se dio cuenta Moisés que ya se había dado, que ya se había sabido que él había matado al egipcio. ¿Qué pasó entonces? Que se le hizo una marca a Moisés, ¿verdad? Hizo algo mal, cometió un error, tuvo miedo No te voy a dar, salió- no, y salió no te huyendo. voy a dar. Y entonces, perdón, y salió huyendo y entonces él se sintió incompetente porque dijo, pues si estos dos no me hicieron caso, ¿qué me va a hacer caso? Un pueblo entero, ¿verdad? Pero ¿qué pasó años después? Cuando el Señor lo llama y le hace el llamado para que saque a su pueblo de Egipto, Moisés le pone unas excusas al Señor, le da 5 excusas. La primera es que le dice, Señor, es que
yo no soy la persona adecuada, ¿ok? Y otra vez digo, lo estoy parafraseando. Cuando el Señor lo llama y le dice, ven, quiero que vayas tú a sacar a mi pueblo, pero Señor, yo no soy la persona. ¿Quién soy yo para hacer esto, verdad? No tengo las habilidades, no puedo. La segunda excusa es, yo no te conozco y no sé cómo presentarte. ¿Quién les digo que me mandó? La otra excusa era, pues no van a creer en mí. Y él ya traía la marca, pues si no me creyeron antes, ¿qué me van a creer ahora? Le dijo otra vez el Señor, no, tú ve. Y entonces Moisés dijo, no tengo la habilidad de palabra. Algunos estudiosos piensan que Moisés tenía problemas con la lengua, que era tartamudo. Y entonces él le dijo, no, es que yo no puedo hablar así en público, no me mandes a mí. Y al final le dice, por favor, manda a otra persona porque yo no puedo hacer. Entonces él no quería tomar la responsabilidad. Las personas que tienen esta marca sienten lo mismo que Moisés, no son adecuadas, no quieren la responsabilidad, creen que Dios no les ha dado los talentos y las habilidades, etcétera. Pero fíjense las respuestas que el Señor le dio a Moisés, que es lo mismo que le dice a las personas que tienen esta marca de la inseguridad. El Señor primero le dice, no te preocupes, yo voy a estar contigo, ¿ok? Yo te he llamado porque yo voy a estar contigo. Yo sé a quién he llamado, yo no me equivoco, yo sé a quién he escogido. Cuando Moisés le dice, es que yo no te conozco, yo no sé quién eres, le dice, yo soy, le da su nombre el Señor. Le dice en otras palabras, yo soy el Todopoderoso, el Soberano, el Eterno, ¿ok? Confía en mí, yo soy Dios. Y cuando Moisés le dice, pero es que no me van a creer, el Señor le dice, te voy a dar señales, te voy a hacer que hagas milagros para que la gente crea en ti, no lo va a dejar solo, no lo va a dejar en vergüenza. Cuando Moisés le dice, es que yo no puedo hablar, y el Señor le contesta, oye, ¿y quién le puso la boca al hombre? Entonces, ¿quién es el que da las habilidades? ¿Quién es el que da los talentos? Dios mismo. Y si Él nos llama a hacer algo, es porque Él sabe que podemos hacerlo, que tenemos lo que necesitamos para poder hacerlo. Y por último, cuando Moisés le dice, por favor, manda a otra persona, ahí sí ya el Señor se enoja. Y entonces le dice, bueno, está bien, voy a mandar a Aarón contigo, ¿no? Pero a pesar de que Aarón, su hermano, va con él a hablar con el faraón, quien lideró al pueblo de Israel por 40 años fue Moisés mismo, ¿ok? Dios sabía a quién había llamado, porque Dios sabe que a quien llama, Él le da la capacidad, le da las habilidades, le da los recursos, todo lo que la persona necesita para llevar a cabo la voluntad del Señor. Y eso es lo que debemos recordar nosotros. La segunda de Pedro 1:3 dice, mediante su divino poder, nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Esto significa que las personas con esta marca deben aprender a confiar en Dios primero, que es quien los ha llamado, y luego a confiar en lo que Dios ha puesto en cada uno de ellos. Si Dios me llama y me dice, quiero que hagas esto, es porque Él sabe que Él me ha dado lo que yo necesito para hacerlo. Y su palabra nos los dice, ya nos ha dado todo lo que necesitamos. Entonces no tenemos excusas para decir, no, es que todo va a salir mal, es que yo no puedo hacer esto, no, ¿y qué tal si hago el ridículo? No, si Dios me mandó, yo lo hago y las consecuencias se las dejo a Él. Salga bien, salga mal, era el plan del Señor y yo lo obedecí. Y entonces debemos aprender a confiar en el Señor. Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos se hundirán en la desgracia. No debemos tener miedo de cometer errores para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Estamos en una zona segura para cometer errores, ¿ok? Pero aquí la escritura dice, más los impíos se hundirán en la desgracia. Entonces recuerden, no es lo mismo caerse por error, caerse por debilidad, que ser impío e insistir en un pecado, ¿ok? Entonces, nosotros debemos aprender a levantarnos después de caer, porque la mano de Dios siempre va a estar extendida para quienes confiamos en Él. ¿Cómo vamos a confiar en Él? Cuando lo conocemos más. Entre más lo conocemos, más vamos a confiar en Él. ¿Y cómo lo vamos a conocer? A través de su palabra, ¿ok? Por eso es importante leer la Biblia. Y por último, vamos a hablar acerca del resentimiento.
que yo creo que es la marca más grave de todas las marcas, porque puedes llegar a situaciones bastante graves. El resentimiento, ¿qué es? Es un dolor moral que se produce como consecuencia de una ofensa. Pudo haber sido una mentira, una traición, un acto injusto, un maltrato, cualquier cosa que a ustedes les venga a la mente que les haya causado una ofensa. Eh, Estas personas que lo sufren no logran olvidar esa ofensa y de una manera lo vuelven a sentir una y otra vez. Por eso se llama resentimiento, porque se resiente y se resiente y se resiente y no lo pueden olvidar. Y es cada vez que se acuerdan de lo que pasó, es como si lo volvieran a vivir. Ujú. No pueden superarlo. Ahora, este sentimiento va acompañado de rencor y hostilidad hacia quienes causaron el daño. Y eso es grave porque el resentimiento entonces va a causar daño, no nada más a uno mismo, sino puede causar daño hasta la otra persona, la que cometió la ofensa. Y no nos va a permitir avanzar de ninguna manera, ¿ok? Ni espiritualmente ni en otros planos. Ahora, ¿cuáles son las características de esta marca? ¿Cómo son las personas que sufren de esta marca? Generalmente son personas que parecen bipolares y explotan con otros su enojo de manera repentina. Están bien de un momento y de repente se acuerdan de lo que les pasó y entonces se enojan y si alguien comete un error o alguien les recuerda lo que ellos sufrieron, entonces cambian de carácter, se enojan y la situación se pone tensa. Son personas que odian, sienten odio realmente, se vuelven amargadas, se vuelven crueles, se vuelven insensibles y guardan rencor. Y esto va en aumento, ¿ok? Esto va en aumento cuando no se puede controlar el resentimiento, va a ir en aumento. Son personas que se sienten felices de ver a otros sufrir. Imagínense llegar al grado de cuando alguien sufre o la persona que las ofendió cuando está sufriendo, ellas se ponen felices y desean el mal de otros. Llegan hasta maquinar tragedias y tienen deseos de muerte para otras personas. Ay, ojalá y que se muera, que, o hasta con palabras de, sí, es algo grave, es algo grave. Y son personas tóxicas porque entonces ellas empiezan a proyectar lo que llevan dentro, esos deseos de muerte, esos deseos de ver a la gente sufrir, esas palabras crueles, esa manera despectiva de hablar de las personas, son proyecciones de lo que lleva dentro y nadie quiere estar con una persona que esté hablando cosas malas a ese grado de otras personas. Pueden dar miedo. Si no se controla esto, si el Señor no las sana, no las salva, pueden dar miedo. Ujú. Fíjense, hay una historia que muestra esta marca en la Biblia y es la marca de Esaú. Esaú era el hermano de Jacob, el hijo de Isaac, ¿ok? Y entonces, ¿qué pasó con ellos? Que Esaú era el hijo mayor. Él se supone que debería tener la bendición de los patriarcas, ¿ok? De la que venía de Abraham, Isaac y Jacob. Se supone que le tocaba a Esaú, pero Jacob, este que vemos aquí en la imagen, Jacob se disfrazó de su hermano, se puso unas pieles, le hizo creer al padre, el padre ya estaba ciego, le hizo creer al padre que él era Esaú y entonces obtuvo la bendición. Ajá. Cuando Esaú se dio cuenta que había sido engañado por su hermano, que había sido traicionado por él, imagínense la marca tan enorme, porque en esa época la bendición que el padre le daba al primogénito era el destino que le iba a dar y no se podían transferir esas bendiciones. Entonces Esaú lo sabía y fue una marca enorme. Fíjense lo que pasó en el corazón de Esaú. Dice en Génesis 27:41, a partir de ese momento, Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado que le había dado su padre y pensaba, ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre. Después de eso, mataré a mi hermano Jacob. Tuvo rencor, empezó a tener odio en contra de su hermano y empezó a maquinar pues planes perversos de matarlo con sus propias manos. La próxima semana vamos a estar hablando de esta historia porque vamos a hablar acerca del perdón, ¿ok? Cómo es que Dios puede sanar y qué es lo que uno necesita hacer para perdonar. Pero estas marcas son
reales y afectan a muchas personas. Entonces es importante detenerla, sanarla antes de que llegue a este grado. Cuando hay un asesinato, cuando se cometen asesinatos, generalmente nos vamos a dar cuenta que estas personas sufrieron una ofensa y no pudieron recuperarse de ellas. Y por eso es que hay asesinatos en el mundo, por eso es que hay tanta maldad, ¿verdad? El bullying en las escuelas, Dios mío. Ahora, el resentimiento provoca efectos en las personas. Generalmente estas personas calman su dolor con su deseo de venganza. Cuando empiezan a sentir el dolor, empiezan, sí, ojalá y le pase esto, y entonces eso como que mitiga su dolor. Pero el rencor va a consumirlos y los va a incitar a planear realmente una venganza, a hacer planes ya perversos que los van a llevar a cabo. A veces uno piensa que, bueno, ya lo voy a olvidar y voy a tratar de olvidar, pero esta marca no se sana con el olvido. Esta marca no se sana con el olvido. Y lo que hace es que estas personas tengan una vida llena de resentimiento y estén esclavizadas al dolor de alguna manera. Entonces, ¿cuál sería la solución para esas? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer esta marca, como siempre, llevarla al Señor, porque es ahí que el Señor va a va a curar, va a sanar. Se debe orar todo el tiempo que sea necesario hasta que el Señor sane esta herida. ¿Recuerdan la clase donde hablábamos acerca de las semillas? Cómo nosotros no debemos dejar que la semilla de amargura crezca dentro de nosotros. Tenemos que sacarlas antes de que eche raíz, antes de que eche raíz. ¿Cómo se arranca? Se le lleva al Señor en oración. Dios mío, me acaban de ofender. Señor, me acaba de pasar esto. Yo no quiero guardar amargura. Ayúdame, por favor, te lo suplico. Protégeme. Yo no quiero tener resentimiento. Una y otra vez. Quizá tome tiempo. Yo no, hay veces que a lo mejor sí, el Señor lo va a hacer de la noche a la mañana, pero hay veces que va a tomar meses, semanas, quizá años, pero nosotros debemos seguir orando y orando y orando y el Señor, yo les aseguro que va a sanar esa herida. Tarde o temprano esa herida va a sanar y todo ese resentimiento se va a ir, ¿ok? La clave va a estar en el perdón y tiene que ser un perdón incondicional, sea con o sin una conciliación o reconciliación. Yo puedo perdonar a alguien aunque no me reconcilie directamente con esa persona, yo la puedo perdonar. Eso no significa que yo tenga que estar con una persona que me ofendió a cierto grado, pero quiere decir que yo dejo ir ese sentimiento. Yo la perdono y voy a olvidarme de esa ofensa al grado de que cuando la recuerde no me duela. Pero eso el Señor lo va a hacer. Esto es trabajo del Señor. Ujú. Por eso es que se lo tenemos que llevar a Él. Hay veces que sí va a poder haber reconciliación, por ejemplo, las ofensas que hubo en un matrimonio, quizá. El Señor siempre va a estar por la reconciliación, por el perdón, ¿ok? Por el diálogo, porque el perdón siempre va a anular el resentimiento, ¿ok? Es el antídoto infalible para el resentimiento. Y debemos recordar que Dios nos perdonó primero y que Jesús quiere que aprendamos a perdonar así como Él nos perdonó. Dios perdonó mis pecados. ¿Quién soy yo para no perdonar a otros? Imagínense la actitud de nuestro Señor, el Rey del universo, el Creador de los cielos y de la tierra, dejándose crucificar por gentes impías. ¿Por qué? Por nuestro bien, porque nos amaba, a pesar de que nosotros habíamos sido rebeldes con Él. Miren lo que dice el Señor. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Esa es la actitud que debemos tener nosotros ante las personas que nos han ofendido. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Recuerdan que cuando una persona nos ofende a tal grado, ya es porque tienen otras influencias de espíritus malignos detrás de ellos. Y en realidad muchas veces ni siquiera fue la persona, sino que fue el espíritu maligno que la estaba manejando. Entonces nosotros tenemos que primero recordar, Dios ya me perdonó a mí, yo tengo que perdonar. Si Jesús pudo perdonar, yo puedo perdonar.
Y Él nos ha puesto el ejemplo. No tenemos excusa. Si hemos ido con el Señor, si tenemos su Espíritu Santo, no tenemos ninguna excusa para decir, es que yo no puedo perdonar. Sí, sí podemos, pero no queremos. Y el primer paso es querer hacerlo y decirles, y si no queremos, decirle al Señor, Señor, es que no quiero, no me nace, ayúdame, dame el deseo de querer perdonar. Podemos empezar desde ahí y entonces el Señor nos va a ayudar. Amén. El salmo, voy a terminar con este salmo que dice, Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Tenemos un Dios que es experto en sanar. Salmo 147:3. Apréndanselo de memoria. Recuerden, cuando tengan un dolor, cuando recuerden una ofensa que alguien les haya hecho, vayan con el Señor que sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Él no los va a dejar tirados, Él los va a levantar. Y cuando ustedes estén sanos, ustedes van a poder ayudar a otras personas a hacer lo mismo. Los van a llevar al Señor quien es quien sana todas estas marcas y heridas. Amén. Ahora quiero que tomen unos minutos para orar. Oren ustedes mismos. Vamos a orar al Señor, porque el Señor sabe todo lo que tenemos en el corazón. Él conoce todas nuestras preocupaciones, nuestras aflicciones, nuestros dolores. Él ha visto cada una de nuestras lágrimas. Así que ahora vamos a tomar unos minutos para orar y vamos a llevarle en oración todo aquello que nos está causando dolor, temor o resentimiento o cualquier cosa que nos esté angustiando. Vamos a pedir a Dios que nos sane, que nos fortalezca, que nos llene de amor, que nos dé su paz y que nos ayude a cumplir su voluntad, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Amén.